que de hecho hay ciertos estudios que demuestran que cuando uno se despierta temprano, pues te despiertas y quizás tienes más potencial de ser más productivo, mejora tu ánimo. Hay una verdad detrás de cuando uno se despierta temprano. De hecho, yo puedo decir que en mi caso particular, cuando yo soy intencional en poner una rutina, es decir, me duermo a este horario específico y me levanto a este horario específico, me siento como más satisfecha, como más productiva. Hay una verdad en eso. Si eso es algo que tú quieres trabajar, no hay problema si tú dices, no, bueno, mi meta del año es ser una persona que se levanta más temprano, ¿no? No hay problema en eso. El problema que yo tengo con esta frase es cuando nosotros encapsulamos a las personas y decimos, para ser exitoso, pues hay que levantarse temprano. Para ser exitoso, pues uno tiene que madrugar. Para que te vaya bien, te tienes que levantar a una hora específica. Yo lo que estoy en contra de esta frase, primero es que genera un molde y segundo es que Dios no dijo eso. Es que para recibir la ayuda de Dios no necesitas levantarte temprano. Hoy le estoy hablando a ciertas personas que me van a aplaudir, ¿verdad? ¿Sí o no? El título de la enseñanza del día de hoy se llama Descansa, porque nunca duerme el que te ayuda. Descansa, nunca duerme el que te ayuda. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Y dice así: Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y luego de la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Por qué nadie los ha contratado? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Fíjate que hago una pausa aquí. Esta parábola está escrita y de la forma en la que describe el horario es el horario judío, en el que a las 6 de la tarde terminaba el día. Por lo tanto, este propietario, cuando contrata a esos trabajadores a las 5 de la tarde, los estaba contratando una hora antes que terminara el día de trabajo. Versículo 8 dice: al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió la misma paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta misma paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Fíjate que Jesús hablaba muy frecuentemente a través de parábolas. Y las parábolas eran enseñanzas, pero eran enseñanzas que guardaban verdades espirituales. Y Jesús las utilizaba para hablarles a sus discípulos. Y es interesante porque a mí una de las cosas que me gusta hacer cuando leo la Biblia es jugar con el texto. Cuando yo leo una parábola o una historia bíblica, y te invito a que hagas lo mismo, es que tú empieces a investigar ese personaje del que se está hablando, qué era lo que pensaba, qué era lo que sentía, cómo es que lo veía, porque a veces nosotros le guardamos mucho respeto a la Biblia y pensamos que ellos contestaban: sí, Señor, claro que sí, pero no era el caso. De hecho, te puedes dar cuenta que en esta parábola ellos se enojan porque ellos iban a recibir el mismo pago que ellos habían recibido de personas que no habían trabajado lo mismo que ellos. Pero una de las cosas que a mí me gusta es pensar qué era lo que ellos pensaban y qué es lo que sentían. En este caso, los obreros. Yo me pongo a pensar en algún momento si ellos tenían el deseo de quejarse, si ellos tenían el deseo de mostrar enojo. Sabes que por lo general estos obreros, ¿no?, que habían quedado ahí, que fueron de los últimos que fueron contratados, yo me pregunto si hasta cierto punto ellos también se sentían culpables o si se empezaban a preguntar: ¿qué habré hecho yo para que no me contraten a mí primero? ¿Qué tengo de distinto yo
para que no me hayan llevado primero? ¿Qué es algo que yo hice o dejé de hacer? ¿Será que no mostré demasiada fuerza entre el propietario para que no me llevara a mí en la primera hora? Yo me pregunto si estos obreros se hacían las preguntas que nos hacemos tú y yo. ¿Qué hay equivocado en mí? ¿Por qué es que Dios no me ha ayudado? ¿Por qué es que no ha venido por mí? ¿Será algo que yo he hecho, algo que no he hecho? ¿Será que yo no me he esforzado lo suficiente? ¿Será que no me he levantado lo suficientemente temprano? ¿Sabes que este tipo de frases, al que madruga Dios lo ayuda, son frases que nos llenan de culpa y nos llenan de presión, nos llenan de estos pensamientos que nos hacen pensar, bueno, hay algo que quizás yo no estoy haciendo que debería estar haciendo y por eso las cosas no me están saliendo como quiero que me salgan? ¿Sabes que estas frases esconden este tipo de pensamientos e ignoran las diferencias que hay entre tú y yo? Hay cosas que yo hago que no te van a servir a ti. Hay cosas que tú haces que no me van a servir a mí. Cada uno de nosotros es único, es distinto y se maneja de formas distintas. Y cuando nosotros establecemos un molde y decimos, esto es lo que hay que hacer para, nosotros dejamos afuera distintas personas que dicen, ¿será que hay algo conmigo que yo no soy de esta forma? Que yo no me manejo de esta forma. Por momentos, y quiero traer esta palabra a colación, nosotros a veces jugamos mucho con la normalidad. Es que es normal, es que para ser responsable tú tienes que ser de esta forma, para que Dios te ayude tú tienes que actuar de esta forma. Y hablamos de la normalidad como si eso nos incluyera a todos nosotros, cuando la realidad es que cada uno de nosotros es distinto. ¿Sabes? No hay una forma, una única forma de hacer las cosas. Cada uno de nosotros tiene su propia normalidad. No sé si alguna vez has tenido cerca a una de esas personas que quiere enseñarte cómo vivir, que encontró la fórmula de cómo ser humano y quiere enseñarte cómo vivir. Todos tenemos un amigo. Todos tenemos un amigo que siente que tiene la fórmula y que te la quiere brindar. Hay una diferencia entre, por ejemplo, ese tipo de personas que dice, hey, fui a este restaurante que me encantó y quiero que vayas a este restaurante porque te va a encantar, te va a gustar. Y yo tuve una experiencia hermosa y quiero que la tengas también. Hay una diferencia entre ese tipo de personas a otro tipo de personas que tienes que ir ahí. Porque eso es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Y tú por momentos te quedas como diciendo, déjame vivir. Déjame ser, déjame levantarme a la hora que a mí me plazca. Pero por momentos nosotros pasamos por el mundo así, cuando la realidad es que cada uno tiene su propio normal, cada uno tiene una forma de hacer las cosas.